Bien, vamos a llamar al estudiante Jerry Murillo Roca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las palmas, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, presentes, estudiantes de las diferentes universidades, ¿no? Tanto de Lima como del Perú. También a los más ponentes, un grato saludo. Bueno, voy a tratar de resumir esta suerte de discurso sobre la importancia del retorno a la filosofía de los colegios, ¿no? Que más o menos he preparado. Primero hay que entender lo siguiente, ¿no? Considerar que vivimos en un tiempo de cambios, ¿no? Y esto es innegable. La historia nos llamará de alguna manera sobrevivientes, porque somos esa generación que día a día se enfrenta a una crisis política, moral, académica y sobre todo de salud, ¿no? No podemos pasar por alto esto y hacer como aquellos que viven ensimismados mirando las estrellas y caen en los pozos, ¿no? Sin saber por qué cayeron. No olvidemos nuestra realidad, pues nuestro horizonte depende de ella. Independientemente del tema que tratemos, no podemos olvidar que estamos parados, pues si no podemos reconocernos en nuestro desenvolvimiento inmediato, ¿quién más lo haría? O peor aún, ¿a quién más le podría importar eso más que a nosotros mismos? Nosotros podemos conversar, como lo estamos haciendo, y como hemos venido desde la mañana, ¿no? Porque debido a que hemos eludido la tragedia que emerge de la pandemia, cuyo manto mortal, lastimosamente, sí cubrió a muchos de nuestros conciudadanos, ¿sí? Y algunos de estos, por cuestiones, claro, ¿no? Inevitables, y otros por la ineficiencia de un sistema de salud improvisado. Los rezagos pandémicos aún nos acosan, y probablemente nos acosen siempre, ¿no? No solo a los peruanos, sino a toda la humanidad. Estamos arrojados a este juego que la vida misma nos entrega, y que la historia se encargará de juzgar. Somos, de alguna manera, esa generación que sobrevive, como ya mencioné, y que efectivamente algunos han llamado generación bicentenaria, ¿no? Claro. Sin embargo, aún es el final del camino, y muchos quedarán sorprendidos de lo que podemos lograr si es que somos capaces, ojo, de canalizar nuestros esfuerzos. Ahora bien, la particularidad de vivir lo que vivimos hoy en día en el Perú es algo que requiere una aclaración y dirección, pero que evidentemente escapa a la temática de este evento y también de mi propia capacidad, ¿no? Lo que es innegable es que nuestro tiempo nos interpela a preguntarnos muchísimas cosas, y una de las preguntas que nos arroja es por la importancia de la filosofía. Esta pregunta que nos convoca e incentiva incluso a realizar un congreso académico como no se muestra como una pregunta nada inocente de vida. Involucra a todos aquellos que creemos que la filosofía tiene algo importante que ilustrar nuestra problemática nación. Por este motivo, y eso es lo que quede bien claro, ¿no? La pregunta por la importancia de la filosofía misma deriva en la pregunta por la importancia del retorno de la filosofía como curso de educación básica regular. En otras palabras, en cómo la filosofía puede contribuir a la sociedad peruana, y es decir, cuál es la importancia que tiene esta. Sin embargo, es menester hacer una aclaración de lo que estamos discutiendo acá, porque una pregunta tal no emerge de manera casual, sino que responde a una serie de eventos que son sintomáticos de nuestra nación y también de otras cuya realidad se hace a la nuestra. Por tal motivo, si nos preguntamos por la importancia de la filosofía, es porque consideramos que tiene alguna, pero esto es partir ya de lo establecido y bastante problemático, sobre todo si los que dicen esto son precisamente profesionales de filosofía o afines, como aquellos egresados también de las facultades de educación, que tienen las especialidades de educación y filosofía. Porque la pregunta sería, ¿qué interesante tiene esto, no? Es como ser bueno con aquellos que son buenos conmigo mismo. No hay novedad ahí, es lo más obvio. Yo amo la filosofía y sería tonto considerarla como una actividad estéril, ¿no? Si la consideras así, no me dedicaría a ella, no perdería mi tiempo en un congreso de filosofía, ¿no? No hubiera venido desde Lima casi 20 horas de viaje y los malestares de la altura y demás, ¿no? Para tener algo que decir sobre ello, ¿no creen? Ahora mismo estaría haciendo otra cosa. Por esta razón, es bastante problemático partir de la filosofía, de que la filosofía tiene ya una utilidad. Pues en este caso no podemos articular nuestro discurso en torno a la opinión de aquellos que la consideran como algo inútil, ¿no? Además, los críticos de nuestras propuestas podrían ver nuestra defensa del retorno de la filosofía en la educación básica regular como algo de corte sectario.
Es decir, como parte del interés particular del sector afín a la filosofía académica, o sea, los profesionales egresados en las facultades de letras, o afines, los educadores de la especialidad de filosofía egresados en las facultades de educación, o de las universidades como por ejemplo la CUTA. Dicho interés en última instancia se traduce en la búsqueda de puestos de trabajo, ¿no? Precisamente para no caer en estos enredos, que son al menos para mí predecibles, debemos de aclarar la necesidad de una pregunta como esta, más que su respuesta. ¿Por qué hoy en día nos preguntamos esto? ¿Por qué no nos preguntamos cómo reducir la pobreza en la parte de la corrupción? ¿Cuál es la necesidad de una pregunta como esta? Nos hemos preguntado, ¿tiene alguna? Nos hemos preguntado si acaso nos puede brindar alguna utilidad, y si la posee, ¿tiene el mismo sentido que la atribuimos a otras profesiones como la de los médicos o ingenieros? En otras palabras, si queremos una sociedad más justa y feliz, ¿necesitamos imprescindiblemente la filosofía? Vamos a pensar en eso. Son preguntas que sin duda alguna permitirían guiar mejor la discusión. Y considero que, al menos en mi humilde opinión, todo esto que parece enredado en realidad se puede desatar a partir del sentido que le damos a la palabra importancia o utilidad. Si la entendemos tan solo en la lógica utilitaria hegemónica, a saber, aquella que se expresa en términos mercantilistas, pues la filosofía es sumamente inútil y carece de importancia para la sociedad. Y como ya mencioné, la pregunta por la importancia de la filosofía deriva en la pregunta de la importancia del retorno del curso de la filosofía de educación básica regular. Entonces, dicho curso, por deducción lógica, sería inútil. La consecuencia de ello es que se proponga, por ejemplo, como vemos ahora, la enseñanza de cursos de formación empresarial y afines, ¿no? Pero esto es incluso aún más preocupante, porque no solo involucra también a la filosofía, sino también a la historia, al arte, a la música, ¿no? A la literatura, a las humanidades en general. En el peor de los casos, dichas actividades son apropiadas bajo esta lógica utilitaria hegemónica que pone al servicio de dichas actividades, ¿no? Y esta es pues una realidad. Por tal motivo, esta misma, es decir, la realidad, nos interpela a enfrentarnos a la lógica utilitaria, que niega la importancia de la formación en humanidades. Es por eso la necesidad de la pregunta por la importancia de la filosofía del día, ¿no? Pues si la filosofía tiene una importancia, al igual que las humanidades, quizás la tenga en sí misma, pues busca la formación humana, no la del bolsillo. Pero cabe una aclaración acá. Con eso no quiero decir que todos los que vamos a estudiar filosofía, nada que ver, ¿no? Las personas pueden estudiar lo que les plazca. Lo que digo es que si debe de tomar un curso como tal, debe tener como eje central aquello que estamos notando ahora. Formar a aquellos futuros ingenieros, médicos, etcétera, con una sólida formación humanística. Se trata de mostrar la otra cara de la moneda, como creo que también he escuchado a otros compañeros decir, ¿no? Se trata de mostrar eso. No se trata de difundir aquellas ideas para que se conviertan en especialistas y sepan lo que dijo Kant, lo que dijo Schopenhauer, y lo citen a la perfección en lenguas extranjeras. No, nada que ver. De lo que se trata es de que puedan utilizarlas en sus actividades profesionales y, ante todo, vitales, cotidianas. Y esto es posible precisamente porque el asombro es el motivo por el cual nosotros comenzamos esta actividad tan hermosa, tan pasional, llena de retos, llenas de instrucciones cambiantes. Una actividad que en última instancia podemos decir que es demasiado humana. Esta actividad que comúnmente la llamamos filosofía implica siempre una búsqueda, donde el error puede llegar a ser hermoso, pues uno puede aprender y continuar con la búsqueda siempre, donde nos reconocemos no como seres perfectos o imperfectos, sino todo lo contrario, como seres perfectibles. No nacemos ni buenos, como decía Rousseau, y tampoco como viles aves de rapina, como sostenía Hobbes, sino que tenemos la posibilidad de constantemente ir corrigiéndonos. Pero, la cuestión acá, si ni Hobbes ni Rousseau se hubieran atrevido a decir lo que dijeron, hoy por hoy, no hubiéramos aprendido nada acerca de la condición humana. Para la filosofía, el error es un amigo, porque mientras exista, siempre podrá haber una búsqueda. Y creo que aquí acabo mi disposición. Tenía más cosas que decir, pero por el tiempo, pues, creo que aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Bien, continuando. Muy bien, la participación de los alumnos y el horario programado para este conversatorio era desde las 2 de la tarde hasta las 3:20. Ya que me encargo de que nosotros tratemos de respetar este tiempo de otros ponentes. Entonces, tenemos unos minutos para la parte de las preguntas del público.
daríamos entonces pase a la segunda etapa, que son la participación del público con sus preguntas. Algún comentario, preguntas, observaciones, o si gustan también la pregunta puede estar dirigido a alguno de los estudiantes. Muy bien. El alumno que va a colaborar con el micro. Ya, gracias. A ver. Ahí están pidiendo la palabra atrás. Sí, muy buenas. Aún así, bueno, se mencionó que estamos viendo una forma de ver el regreso de la filosofía de los colegios, pero aún así me intriga cuál es la importancia de la filosofía en la sociedad peruana o en la educación básica regular de la sociedad peruana. ¿Qué nos brinda? ¿Cuáles son los datos cuantitativos y cualitativos que demuestran efectivamente que los estudiantes están teniendo son críticos al respecto de lecturas, están aprendiendo verdaderamente, con estos datos, a leer críticamente y que esto lo lleven respectivamente a su campo de estudio, ¿no? Porque muchas veces en estos conversatorios se están diciendo, bueno, se puede ver que los estudiantes tienen esta cualidad crítica, pero ¿dónde están los datos que lo demuestran? Y como digo, ¿cuál es la importancia de la filosofía en el Perú, ¿no? O sea, hay que mostrarnos en que esta filosofía tiene que brindar una felicidad, pero, o sea, insisto, ¿dónde están los datos? No podemos pasar, no podemos ir al Congreso, si estamos buscando una ley, no podemos decir, bueno, estamos viendo que efectivamente sí los estudiantes están mostrándose a favor de eso. ¿Dónde está? Es una pregunta abierta para todos los ponentes. Sí, buena pregunta. Mira, ni siquiera necesitamos hablar de importancia en cuanto a los estudiantes, sino en cuanto al camino de la ciencia, inclusive. Bien, tenemos que entender que las ciencias han tenido su origen y luego la cuestión de la filosofía es necesaria en cuanto a la interpretación de los descubrimientos científicos hoy en día. Se tiene que ver la cuestión de la filosofía en cuestión de que es capaz de explicarse con cuestiones objetivas y a la luz de los hechos científicos, las cuestiones de los últimos descubrimientos científicos para inclusive pasarlo a lo que es la cuestión moral. Que yo te podría preguntar a la vez, así como preguntaste, en caso, ¿dónde están los datos cuantitativos que explican que tenemos que ayudarnos entre las personas? Por supuesto, estas conclusiones no salen desde una máquina que te diga sí, esto es correcto o no, sino más bien es gracias a la filosofía que podemos nosotros dar estas conclusiones que al final la práctica hace que sean criterio de la verdad. Por ejemplo, podemos citar el origen de las especies de Charles Darwin, en el cual los datos a medida de observación son muchos los datos en los cuales él va apuntando, para quien ha leído a Charles Darwin, y va a entender que no es una cuestión cuantitativa, sino es una observación que es y da resultados cualitativos, que no requieren pues, de datos en específico que finalmente digan si esto es lo correcto o no. Por eso, para la cuestión, por ejemplo, de la moral y la ética, existe algo más alto que la filosofía para poder explicarnos y decir qué es lo correcto o no. Entonces, ahora, si lo pasamos a la cuestión de los estudiantes, es aún más necesario. Veamos nada más los hechos, porque los hechos siguen siendo tercos. ¿Por qué se cree, mejor dicho, que se ha quitado este curso? Tenemos que ver en qué contexto es que se ha retirado este curso de la educación secundaria. ¿No era porque fastidiaban intereses económicos? ¿O se ha retirado por el bien, o porque el gobierno se preocupa por el bienestar realmente de las personas? Eso sería para responder, no sé si alguien más.
Hola, bueno, yo también quisiera responder tu pregunta porque de verdad me parece muy interesante y es muy importante, porque también me permite esclarecer algo de lo que quería decir. Precisamente, si me escucharon bien cuando hice esta pregunta de que, digamos, si que necesitamos imprescindiblemente la filosofía para tener una sociedad feliz y más justa. Y la respuesta podría ser no, podría ser sí. Es una pregunta abierta. ¿Es necesario que estudiemos toda filosofía y que sepamos eso para vivir más justamente? ¿O que se elimine la pobreza y demás? Y a partir de esa cuestión, yo quisiera establecer lo siguiente, porque al menos tu pregunta la entiendo en ese sentido, en de que los datos de alguna manera mostrarían la necesidad, ¿no? de la importancia de ese pensamiento crítico, ¿no? O en todo caso, de que las personas lo necesitan para su día a día. O en todo caso, sí que no, porque cualquier persona podría seguir viviendo su vida sin saber nada acerca de esto. Y podría ser feliz igual. Entonces, en ese sentido, también tomo tu pregunta desde otro punto de vista, a partir de la estrategia de este evento, o sea, de la reforma de los filosofía en los colegios. Porque precisamente, si partimos de este a priori, ¿no? Que, como decía, que todos consideramos la filosofía como algo importante y no dialogamos con aquellos que la consideran inútil, como podrían ser la mayoría de ciudadanos a pie o incluso los profesionales de otras áreas como los economistas o qué sé yo, ingenieros, no sé, que no les importa nada de eso, ni de las humanidades. Pensaríamos a dialogar con ellos y a establecer estrategia, no a través de un monólogo, sino a través de un diálogo crítico y conversar precisamente. Pues la idea, la estrategia que a veces hacemos es pues esta, la de un monólogo, como que, claro, como que algo muy secario al final del día, como si solamente a nosotros nos importara y solamente nosotros hablamos y solamente entre nosotros nos respondemos y nos leemos y ya. Pero esta pregunta sobre los datos me hace pensar en esta estrategia. ¿En verdad los ciudadanos necesitan la filosofía? ¿Es necesario? Y la cuestión sería precisamente en preguntarles a ellos, en conectar con ellos, en dialogar con ellos. Porque podría ser que un padre de familia considere la filosofía a partir de ciertos prejuicios negativos, como que puede ser, digamos, subversiva incluso, como lo mencionaron por ahí, creo, la compañera Lenin, ¿no? Terrorismo, filosofía, ¡oh, qué miedo! Subversión, ¿no? O también podría ser relacionada a ateísmo. Imagínense una madre de familia preocupada por su hija que vaya a enseñar filosofía y puede decir, voy a enseñar a mi hija a ser atea. No, yo no quiero que estudie eso, no quiero que estudie eso. Pero todos, claro, reconocemos, porque todos somos un ambiente académico, conocemos que no es necesariamente así, ¿no? Claro, pero nosotros lo sabemos, pero los ciudadanos no lo saben. Nuestra función es divulgar lo que sabemos. Es enseñarles que, por ejemplo, existió un San Agustín que era filósofo, un Santo Tomás que digamos, sustentó la demostración de la existencia de Dios a partir de la inducción, ¿no? A partir de ciertos momentos, las conocidas 5 días. Y etcétera, etcétera, toda una tradición que compatibiliza la fe con la razón. La filosofía tiende a ser necesariamente siempre, digamos, una forma determinada de pensamiento, pero en todo caso siempre es una apertura. En esa cuestión me parece sumamente importante cambiar la estrategia. Me parece importante dialogar con nosotros, claro que sí, pero si se convierte en un monólogo, no sería la idea está, como tú has dicho, si bien es cierto, quizás no tengo los datos, ¿no? Pero al menos creo que eso se posibilita a hacerlo, claro, a conversar con los ciudadanos y saber, ¿no? Cuáles son sus prejuicios y precisamente o cambiarlos. ¿Por qué no? Claro que sí. Muy bien, tenemos 4 minutos. ¿Alguien más? Hay una pregunta de YouTube, por favor. Gracias. Yo he escuchado atentamente a todos, incluso he tomado apuntes de cada uno, y quisiera saber una respuesta a esta pregunta, ¿no? Ninguno ha hablado de qué es la filosofía, todos han hablado de la importancia de la filosofía o el retorno de la filosofía a los colegios, pero nadie respondió o dijo qué es la filosofía. Porque cuando se habla del retorno de la filosofía a los colegios, no se dice qué filosofía. Por ejemplo, uno de los compañeros habló de la inutilidad de la filosofía. Y considero que eso es falso, ¿no? O sea, es depende a qué sistema lo quieres acoplar. Es decir, por ejemplo,
si vivimos en un capitalismo salvaje, digamos, X, eso conlleva o tiene filosofía detrás. No funciona sin filosofía. Tiene presupuestos filosóficos que hacen funcionar ese pensamiento, digamos, económico. Entonces, la filosofía en ese sistema es muy útil. Entonces, quisiera que aclararan qué es filosofía y si hay una filosofía verdadera, porque si no la hay, entonces la filosofía puede transferirse en cualquiera. Y en ese sentido, cualquier filosofía o tipo de filosofía puede rendir culto, digamos, a cualquier tipo de sistema. Y el pensamiento crítico debería ser solamente el pensamiento pensado desde el sistema que se está observando. Gracias. Bien, es una buena pregunta. ¿Qué es filosofía? Podría responder desde una literatura de Salazar. ¿Qué nos dice Salazar? Que filosofía es una reflexión sobre los problemas del conocimiento, la acción, la invención o la existencia. Trabaja lo ya dado por la ciencia, la praxis moral, la creación artística y la vida cotidiana, como indagación acerca de las realizaciones espirituales que ha producido. Es un mirar reverso de aquello que el conocimiento y la vida han creado, sin producir nuevos contenidos o una nueva actividad de vida. Pues en filosofía nos cuestionamos preguntas profundas, preguntas que no te puede responder otra ciencia, como ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Seguramente un médico me dirá una respuesta relacionada a su carrera, un biólogo, un abogado. Pero en filosofía vamos más allá de lo que estoy viviendo. En filosofía nos cuestionamos qué valores nos definen como personas. Porque, ojo, tú eres un profesional de filosofía a lo que aspiramos, pero eso no quiere decir que sea un filósofo. Sí, este problema de la filosofía que tiene ya aproximadamente 27 siglos, en algunos se ha tratado de la cuestión gnosiológica, en otros de la cuestión teológica. La cuestión es que lo que es un punto cardinal para diferenciar la cuestión de la filosofía, y es que una se impone a otra en la historia, es porque aquella que consideremos como que puede lograr, o sea, que puede predecir inclusive, ¿no? Igual que la ciencia, aquella que considere la práctica como criterio de verdad, la transformación. Esa es la filosofía que podría, la que sea a la par de la ciencia, la que va a darse como la filosofía que se imponga en lo que viene siendo el punto cardinal de la filosofía entre idealismo y materialismo, la que logre resolver, explicarse todos los problemas, o bueno, en su mayoría los problemas del mundo y las contradicciones que aún existen o faltan de resolver en las ciencias, y que pueda así, a su vez, predecir los problemas a venir y los que se expliquen hoy en día. En otras palabras, cuando decimos este problema de la filosofía, nos referimos a que siempre está evolucionando y que todavía no llegamos a una respuesta absoluta, ¿no? Entonces, investigar un problema es resolverlo. Y esa es la filosofía o el sistema filosófico al cual debemos atenernos, al que esté a la par de la historia en estos momentos, y la que pueda a su vez predecir. Y no puedes quedarnos como se ha visto, como dije, en 27 siglos, que se ha venido desarrollando, y tener que quedarnos todavía en cuestiones de la filosofía de la mente o la metafísica, habiendo descubrimientos científicos con los cuales contamos y debemos de tomar y no verlos, tomarlos en consideración. En otras palabras, sería el materialismo dialéctico lo que dicta y hace histórico el momento. Una pregunta para concluir.
ya estamos con 2 minutos sobre el tiempo. Bien, primero saludar las intervenciones en la mesa, saludar la actividad. Ahora, a lo largo de este pequeño espacio se han generado algunas preguntas como ¿qué es la filosofía? O si la filosofía es necesaria para lo que es la educación básica regular. Ahora, como estudiantes de filosofía, cuando uno quizás considera, ¿no?, que esto ya lo damos por sentado porque lo estamos estudiando. Pero en todo caso, más allá de estar en nuestras meditaciones metafísicas, lo que corresponde es que pueda aterrizar a cuestiones prácticas. Es por eso que, si bien el título, por ejemplo, de la mesa es la importancia de la filosofía, también es importante aún más preguntarnos cómo va a aterrizar la filosofía, porque en teoría ya estamos algo convencidos. O en todo caso, si es que se quieren buscar datos, pues se indica la lectura del proyecto de ley 1156, donde justamente se fundamenta a través de experiencias en el extranjero, como por ejemplo Argentina, México, Chile, España, etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, los compañeros del espacio que se llama Teorema, un espacio donde compañeros filósofos peruanos hacen estudios de posgrado en el extranjero. Entonces ellos han fundamentado a partir de la realidad que han podido experimentar, porque nosotros obviamente si queremos buscar esos datos cuantitativos no lo podemos publicar porque acá en los colegios públicos no se enseña. Aparte, sí se da lo que es la educación en filosofía, pero en los colegios privados y también incluso hay un carácter de clase, porque no en todos los privados, solamente en la mayormente los privados que suelen ser pudientes. Ahora, ya para superar todos esos contratiempos y generar la consulta se ha estado comentando otra vez la importancia de la filosofía, también hubieron algunas intervenciones en las que pudieron aterrizar al tema del cómo llegar a enseñar el curso de filosofía o el contenido de filosofía en la EBR. Para eso, se haría la invitación al pensar qué contenidos ustedes consideran podrían tocarse quizás en una sesión de aprendizaje, unidad didáctica o programación anual, para lo que sería quizás en un formato de secundaria, primaria o, por qué no, inicial, ya que dentro de otras propuestas que aparecen en el extranjero, lo que se ve es en inicial o en primaria se tocan temas de carácter prefilosófico, pensamiento prefilosófico, más el tema de los mitos, el tema de los cuentos, etc., para ir evolucionando ya a un pensamiento algo más sistemático, racional, etc. Entonces, insisto, ¿no?, invitando a la reflexión, al pensamiento, y según las experiencias que ustedes también han podido tener, qué contenidos ustedes consideran serían los que podrían plantear quizás para un estudiante de quinto grado, de secundaria, que ya está terminando un colegio, o para un estudiante de primer grado de primaria, que está comenzando con la etapa escolar, etc. Muchas gracias por su atención. Bien, miren, cuando hablamos ya de qué contenidos, para empezar ya nos estamos suscribiendo al modelo pedagógico. Quieras o no, nos estamos suscribiendo al modelo pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que los del minero, que no tienen una formación en lo que es la cuestión filosófica y mucho menos científica, nos van a decir cómo debemos nosotros desarrollar las clases en cuanto sea filosofía. Eso es la cuestión secundaria, pero por supuesto hay que considerar, como dije hace un momento, que la cuestión de la filosofía permea todo cuanto nosotros explicamos en nuestras clases, más aún en la formación del estudiante y no tanto de contenidos nada más, o saberes como es la nomenclatura de hoy en día. Entonces, para empezar, desde ahí no podemos hablar de cómo vamos a aplicar la filosofía en clave en secundaria como curso único, circunscribiéndonos a un modelo pedagógico que nada sabe de educación. Que no tiene ninguna formación y es completamente reaccionario. Para empezar desde ahí. Luego, tenemos que ver la filosofía como algo mucho mayor. Por supuesto, dependiendo del sistema filosófico al que nos atenemos, vamos a poder desarrollar una cuestión. Entonces, la cuestión de cómo debe desarrollarse como curso va a variar necesariamente y es muy difícil controlarlo, puesto que, como he dicho hace un momento también, nosotros, los que nos dediquemos al tema de la filosofía y los profesores, no podemos solucionar desde ya el problema de la educación peruana. Tenemos que verlo para empezar desde ahí. No podemos nosotros solucionar los grandes problemas de la educación peruana, pero por supuesto que sí, si lo vemos de una manera dialéctica, nosotros somos factores que pueden ayudar o ayudar a que eso cambie, a que la situación cambie. Y como digo, no podemos circunscribirnos a un modelo pedagógico. Desde ahí empezaría el error.
Ya, para dar respuesta a la pregunta, si queremos mirar actualmente a lo que se puede comprender o desarrollar la filosofía, a una sociedad organizada, didáctica, etc., habría que adecuarla a las competencias, capacidades que ya están planeadas por el Ministerio de Educación, pero esas competencias y capacidades no presentan, no reflejan lo que se puede enseñar con filosofía. Yo puedo hablar de un temario extenso, ¿no? Tópicos griegos, no se puede hablar de la caverna de Platón, desarrollar una sesión a mi manera, obviamente, pero la manera de que esté unido con las competencias y capacidades, en ese caso habría que generar nuevas competencias, nuevas capacidades solamente para un curso, cosa que, digamos, sería más complejo, más complicado, pero no imposible de hacer. Una cosa más ideal en ese sentido sería poder cambiar o reformar cómo se contempla la educación básica regular, el tema del currículo nacional, orientarlo a algo más integral. Y bueno, regreso al tema de la caverna de Platón. Una sesión de aprendizaje adecuada a ese tipo de temas sería comenzar con el relato. Obviamente que la secuencia didáctica es digamos, relativamente sencilla, inicio, desarrollo, cierre. Ya lo que lleva una educación, el tema de educación se lo maneja como si fuese, digamos, pero ya de manera más resumida, saltando tanto el inicio como el cierre, el tema de la orientación, un tema ya general como la caverna de Platón, pues iniciaría con el tema del relato, el comentar, ya orientándolo tanto para iniciales, digamos, primario y secundario, adecuando al nivel de desarrollo o al perfil de egreso que pueda tener cada estudiante en cada situación, en cada grado escolar. Por ejemplo, unos estudiantes que cursan el grado de sexto de primaria para primero y secundario, vemos los temas acerca de la comprensión lectora como punto de inicio. Segundo, incentivar el análisis y la reflexión del mismo, no simplemente poner una lista de respuestas en las cuales se le dé, digamos, la idea o el resumen de por sí, sino incentivar la reflexión, incentivar el análisis de las lecturas que se están dando, claro, con el objetivo o el índole filosófico. Y si queremos poder centrarnos en algo más, no sé, autóctono o correlacionar a nuestra realidad, podemos ver tópicos incaicos con el suyo, temas tanto como el mitos y hombres de Borchiri, el zorro de arriba, el zorro de abajo, tantas lecturas que se pueden analizar desde distintos aspectos, no simplemente cerrándonos en el tema europeo o eurocéntrico, ya que tanto como filosofía, lo que comprende acerca de la reflexión, se da en distintas culturas. Inclusive, si queremos reducir el significado de lo que es la filosofía, también nos vamos a la misma palabra que no viene de tópicos griegos. Habría que analizar una lectura como no recuerdo el nombre del libro, en la cual nos evidencia que la misma palabra filosofía viene de rasgos egipcios, el tema ojos. Así muchas cosas a ver. Si queremos ver o querer delimitar el significado de filosofía o lo que se pretende enseñar con la misma, habría que verlo desde nuestra realidad, cómo se pretende enseñar, ya que en mi espacio como ya educador que he ejercido, el tema de la reflexión, de la comprensión lectora, el análisis de los mismos, no se evidencia a rajatabla. Alguno u otro caso se salva, pero ese digamos como el dato más central que se puede tener. Otro también el tema de la cantidad de estudiantes a la que se le dé filosofía, o el desconocimiento de la carrera en sí al momento de egresar del colegio, o la sorpresa de un examen de admisión a ver temas o preguntas de filosofía. Ahí se puede evidenciar que falta el tema de la filosofía dentro de los colegios y que directamente se responde o se lleva en una academia, que como vuelvo a repetir y como mencioné, solamente se ve desde el aspecto como historia de la filosofía, que lo reduce a eso, pero cuando uno lleva el curso, lleva las lecturas adecuadas, las reflexiones, las guías y muchas otras más complejas, se da cuenta que va más allá de lo que uno puede responder. Pero bueno, en resumidas cuentas, para poder enseñar filosofía, para llevar un eje temático, hay que plantear, y por eso está este tipo de eventos, este tipo de congresos, en los cuales se pueda sacar una línea, en la cual presentar, como ya vimos la primera ponencia acerca del cambio de ecología, se puede extrapolar a sacar muchos tópicos interesantes para llevarlos a un salón de clases, el tema del medio ambiente, y así en general. Muchas gracias.
Bien, damos por concluido esta primera parte del diálogo entre estudiantes sobre el tema de la importancia del regreso de la filosofía al colegio. Nuestro agradecimiento al estudiante Carlos Renato Salvatierra de la Universidad Nacional Enrique Guzmán de la Cantuta, de igual manera a Jennifer Valencia Arredondo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a Ivonne Navarro Espinosa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a Jenny Trujillo Roca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al estudiante Álvaro Vallejo Ramírez de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a Roberto Vera Lastra de la Universidad Nacional Emilio Balizán de Guanajuato. Muy bien, un voto de aplauso para los estudiantes y gracias.